¡Hola, Nueva York! Ya pueden salir a votar y estoy pidiendo su apoyo. Por favor, busque su lugar de votación más cercano y voten por mí para ser su próximo alcalde. Me postulo para hacer que esta ciudad sea más asequible para todos. Voy a congelar la renta, asegurar que los autobuses sean más rápidos y gratis y ofrecer cuidado de los niños menores de 5 años, gratis a todas las familias. Cuando miramos una visión de... No, ok, ya, córtalo. We cannot spend all day doing this again. Duramos como 3 horas la última vez. Sobre todo para los latinos. Sobre todo, ok. Lo siento, yo no hablo español muy bueno. Él está corriendo para el alcalde. It's better if you can like hit. Pero nunca dejar. Only one new word in here. The only new word is here is ponga. Every other word you've said a bunch of times. All the words are new. Every time the words are new. Por favor, cerrado. Cercano. 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 What's cerrado? Close. Okay. So don't find your closed voting Abierto. location. ¿Want to split it up then? Sí, dale. Juntos podemos luchar por un Nueva York que proteja a todos que hacen grande esta ciudad. Una que luche contra la administración Trump y ICE. Y una que asegure que todos puedan pagar comida y techo. Para ellos y sus familias. Nueva York, ahora es nuestro momento. Encuentre a su lugar de votación y vamos a votar por Zoran. Perdón, Zoran. Porque merecemos una ciudad asequible y fuerte y debemos comenzar ahora. A la comunidad latina, gracias. Espero recibir su apoyo. That's gonna end. You're so outrageous, honestly. This is how he puts the titles up. Mirad esta imagen. Este es el momento exacto en que Pedro Sánchez descubrió que ya no controla el relato, que por mucho que repita sus mantras, por mucho que sus ministros salgan a decir que todo va bien, por mucho que los medios afines intenten tapar la realidad, hay algo que se les ha escapado de las manos. Y ese algo se llama verdad. Hemos entrado en 2026. Feliz año a todos los que seguís este canal. Espero que este año nos traiga claridad, transparencia y sobre todo justicia. Porque lo que voy a contaros hoy no es opinión. Son hechos, documentos, pruebas. Y la incapacidad absoluta del gobierno para explicar por qué miente sistemáticamente. Pero antes de entrar en materia necesito que entendáis algo crucial. Mientras estáis viendo esto, el PSOE está perdiendo terreno en todas partes. En Extremadura ya perdieron. Las encuestas en Aragón son demoledoras. En Castilla y León sin opciones. En Andalucía hundidos. Y ahora resulta que en sus propias filas hay voces críticas que ya no se callan. Jordi Sevilla, Emiliano García Page, Juan Espadas, Javier Lambán, todos pidiendo autocrítica, todos señalando que algo va mal, muy mal. ¿Y la respuesta del sanchismo cuál es? Atacarlos, llamarlos traidores, ningunearlos. Óscar Puente burlándose de Sevilla en Twitter diciendo que no pisa las sedes desde la primera comunión. ¡Qué elegancia! ¡Qué nivel! Un ministro del gobierno atacando a un exministro de su propio partido por atreverse a pedir democracia interna. Pero vamos al grano. Vamos a los hechos que nos ocupan hoy. Porque esto que vais a ver es brutal. Es la demostración de que el gobierno puede mentir públicamente y salirse con la suya. De que puede falsificar datos. De que puede ocultar información. Y de que cuando alguien investiga lo censuran. Estamos hablando de algo muy concreto. Los contratos públicos adjudicados a dedo durante la pandemia. Miles de millones de euros. Vuestro dinero. Dinero de todos. Adjudicados sin concurso. Sin transparencia. Sin control. A empresas amigas. A enchufados. A quien le tocaba. Y cuando los medios piden las facturas, piden ver los contratos, piden saber a quién se dio el dinero y por qué. ¿El gobierno qué hace? Oculta, censura, niega el acceso, usa los tribunales para impedir que se publique, en contra de lo que dice el Consejo de Transparencia, en contra de la ley, en contra de la democracia. Pero hay más, mucho más. Porque resulta que cuando finalmente consiguen acceder a parte de esa información, descubren algo increíble. Descubren que los datos que el gobierno ha dado públicamente no coinciden con los datos reales, que las cifras oficiales son falsas, que han estado mintiendo sobre cuánto dinero se gastó, a quién se le dio y en qué condiciones. Y ahora viene lo mejor. Cuando les pillan en la mentira, ¿cuál es la respuesta? Silencio. O peor aún, más mentiras. Decir que es un bulo,
que es fake news, que es la ultraderecha intentando desestabilizar, que es un montaje, que los periodistas que investigan son del PP, son de Vox, son fascistas, el mismo patrón de siempre, la misma estrategia. Cuando no puedes rebatir los hechos, atacas al mensajero. Cuando no puedes negar los documentos, dices que están manipulados. Cuando no puedes explicar las contradicciones, cambias de tema. Hablas de Franco, hablas de la derecha, hablas de lo que sea, pero no respondes. Y esto, amigos, no es política. Esto es corrupción del relato. Esto es dictadura informativa. Porque en una democracia sana los gobiernos rinden cuentas, explican, muestran, justifican. Pero en el sanchismo la rendición de cuentas es esto: ocultar, mentir, atacar. Y cuando ya no queda más remedio decir que todo es un complot. Mirad, voy a ser muy claro. No me importa si votaste a Sánchez. No me importa si eres del PSOE. No me importa tu ideología. Me importa la verdad. Y la verdad es que este gobierno miente. Sistemáticamente, descaradamente. Y cuando le pillan en la mentira, no rectifica. Dobla la apuesta. Os voy a dar un ejemplo concreto. El gobierno dijo públicamente que durante la pandemia se gastaron X millones en material sanitario. Dieron una cifra oficial, la repitieron en ruedas de prensa, la defendieron en el Congreso. Pero cuando los periodistas consiguen acceder a los contratos reales, resulta que la cifra es completamente distinta. Más alta, mucho más alta. Y ahí viene la pregunta. Si gastasteis más de lo que dijisteis, ¿dónde está ese dinero extra? ¿A quién se le pagó? ¿Por qué no lo contasteis? Y sobre todo, ¿por qué cuando os preguntan por eso no respondéis? ¿Por qué ocultáis las facturas? ¿Por qué impedís el acceso a la información? La respuesta es obvia. Porque si se supiera la verdad se vería todo. Se vería quién cobró. Se vería por qué cobraron. Se verían las comisiones, los enchufes, los favores, todo. Y eso no pueden permitirlo, porque su relato se caería. Su discurso de gobierno ejemplar se vendría abajo. Su imagen de progresismo y transparencia se revelaría como lo que es: una farsa. Pero vamos a ir más allá, porque esto no es solo corrupción económica, esto es corrupción democrática. Es el uso del poder para ocultar la verdad, es el abuso de los tribunales para censurar a los medios, es la perversión de las instituciones para proteger al gobierno. Y eso es gravísimo. En ningún país europeo serio un gobierno puede negar el acceso a contratos públicos. En ningún sitio pueden decir los datos que nos da la gana, y cuando nos pillen mentir, decir que es un bulo. En ningún sitio pueden usar los tribunales para impedir que se publique información de interés público. Pero aquí sí, aquí Sánchez puede. ¿Y sabéis por qué puede? Porque tiene un bloque de poder mediático que le protege. Tiene medios afines que no investigan, que no preguntan, que repiten el mantra oficial, que cuando sale un escándalo lo ocultan, o lo minimizan, o directamente atacan a quien lo denuncia. Tiene un aparato de propaganda brutal. Tienen ministerios enteros dedicados a controlar el relato. Tienen asesores. Tienen spin doctors. Tienen toda una maquinaria trabajando 24 horas para que la gente no sepa lo que está pasando, para que no se entere de las mentiras, para que siga creyendo que todo va bien. Pero la realidad es tosuda. Y la realidad es que este gobierno miente, que oculta, que censura, y que cuando le pillan no asume responsabilidades. No dimite nadie. No se depuran responsabilidades, simplemente siguen, como si nada, porque al fin y al cabo tienen mayoría, tienen el apoyo de Bildu, de ERC, de Junts, y mientras tengan esos apoyos pueden hacer lo que quieran, pueden mentir sobre los contratos, pueden ocultar las facturas, pueden negar el acceso a los medios, pueden usar los tribunales para censurar, pueden falsificar datos, y no pasa nada, porque tienen los votos. Y eso según ellos lo justifica todo. Pero no. Tener los votos no te da derecho a mentir. No te da derecho a ocultar información pública. No te da derecho a usar el poder para tapar tus escándalos. Porque los gobiernos tienen obligaciones. Tienen que ser transparentes. Tienen que rendir cuentas. Tienen que explicar qué hacen con el dinero de todos. Y este gobierno no explica nada. Oculta todo. Y cuando alguien investiga le atacan. Le censuran, le acusan de ser de la ultraderecha, de querer desestabilizar, de hacer el juego a Vox. Siempre lo mismo, el manual del populismo autoritario. Cuando no puedes defender tus actos, atacas a quien los cuestiona. Y lo más grave es que funciona, porque hay gente que se lo cree, que piensa que todo es un montaje.
que los periodistas que investigan son del PP, que los documentos están manipulados, que todo es una campaña contra Sánchez. Y mientras la gente piensa eso, el gobierno puede seguir mintiendo. Pero los hechos están ahí. Los documentos existen. Las contradicciones son evidentes. Y por mucho que intenten ocultarlo, por mucho que censuren, por mucho que ataquen, la verdad siempre sale. Tarde o temprano, siempre sale. Y cuando salga toda, cuando se sepa todo lo que ocultaron, todo lo que mintieron, todo lo que robaron. Porque sí, amigos, estamos hablando de robo. Robo de dinero público, adjudicaciones a dedo, comisiones, enchufes. Cuando se sepa todo eso, entonces veremos si los votantes siguen pensando que es un bulo, si siguen creyendo que es la ultraderecha, si siguen tragando con el relato oficial. Porque una cosa es votar a un partido por ideología, y otra muy distinta es defender la corrupción, es defender las mentiras, es defender el abuso de poder. Y yo confío en que la mayoría de la gente del PSOE, de los votantes socialistas, son gente decente, gente honesta, que no quiere corrupción, que no quiere mentiras, que quiere un gobierno transparente. Y por eso es tan importante que esto se sepa, que se difunda, que llegue a todos, porque no es una cuestión de izquierda o derecha, es una cuestión de democracia, de transparencia, de honestidad. Y cualquier persona decente, independientemente de su ideología, debería exigir que su gobierno no mienta, que no oculte, que no censure. Pero vamos a lo concreto, vamos a los datos, porque lo que os he contado hasta ahora es el contexto. Pero ahora vienen los hechos, las pruebas, los documentos que demuestran que este gobierno miente. Resulta que durante la pandemia se adjudicaron miles de contratos de emergencia, material sanitario, mascarillas, test, respiradores, todo a precio de oro, y todo adjudicado sin concurso público, con el argumento de la urgencia, de la emergencia, de que no había tiempo. Vale, entendemos la emergencia, entendemos que en una situación excepcional hay que actuar rápido, pero eso no significa que no haya que rendir cuentas después, que no haya que explicar a quién se le dio el dinero, por qué se le dio, en qué condiciones, y sobre todo si realmente se recibió el material, si funcionaba, si valía lo que costó, y ahí es donde empiezan los problemas. Porque cuando los medios piden esa información, el gobierno se niega. Dice que es información sensible, que afecta a empresas privadas, que no pueden darla, y los tribunales les dan la razón, impiden que se publique, a pesar de que el Consejo de Transparencia dice que debe publicarse. Pero algunos periodistas insisten, recurren, investigan y finalmente consiguen acceder a parte de esa información. Y lo que descubren es brutal. Descubren que muchas de esas empresas a las que se adjudicaron contratos millonarios no tenían ninguna experiencia en el sector, que eran empresas pantalla, que estaban recién creadas, que tenían vínculos con el PSOE, con cargos del gobierno, con familiares de ministros, y descubren algo más. Descubren que en muchos casos el material nunca llegó, o llegó defectuoso, o llegó tarde, pero el dinero sí se pagó, millones de euros, a empresas fantasma, a intermediarios, a comisionistas, y nadie ha rendido cuentas. Nadie ha explicado por qué se adjudicó un contrato de 10 millones a una empresa que se creó 3 meses antes de la pandemia. Nadie ha explicado por qué se pagó el doble del precio de mercado por mascarillas que nunca llegaron. Nadie ha explicado por qué familiares de cargos del PSOE cobraron comisiones millonarias por intermediar en esos contratos. Nadie ha explicado nada. Porque la estrategia es no explicar, es ocultar, es esperar a que pase el tiempo, a que la gente se olvide, a que venga otro escándalo. Y mientras tanto seguir gobernando, seguir mintiendo, seguir robando. Porque sí, amigos, esto es robo. Cuando adjudicas un contrato a dedo a una empresa sin experiencia, cuando pagas el doble del precio, cuando el material no llega y no pasa nada. Eso es robo. Robo de dinero público. Vuestro dinero. Mi dinero. El dinero de todos. Y lo más indignante es la cara dura. Es la desfachatez. Es salir en rueda de prensa a decir que todo se hizo correctamente, que todo está auditado, que no hay nada irregular, mientras ocultas las facturas, mientras impides el acceso a los contratos, mientras censuras a quien investiga.
Eso no es gobernar, eso es estafar. Y estafar a gran escala, con la connivencia de las instituciones, con la protección de los tribunales, con el silencio de los medios afines. Es un sistema perfecto de corrupción institucionalizada. Y lo peor es que no es un caso aislado, es un patrón. Lo vemos con los contratos de la pandemia, lo vemos con los indultos a los golpistas, lo vemos con la amnistía, lo vemos con la ley de amnistía aprobada para que Puigdemont vuelva. Lo vemos con todo. Siempre la misma estrategia. Mentir, ocultar. Y cuando te pillan atacar, decir que es la derecha, que es la ultraderecha, que es un complot, que quieren desestabilizar. Y la gente que les vota mucho se lo creen, porque confían, porque piensan que su partido no les mentiría. Pero les mienten, constantemente. Y eso es lo que hay que romper. Esa confianza ciega. Esa idea de que mi partido es bueno y el otro es malo. Porque todos los partidos tienen corruptos. Todos. PP, PSOE. Todos. Y hay que exigirles a todos la misma transparencia, la misma honestidad, el mismo nivel. No puedes criticar la corrupción del PP y defender la del PSOE. No puedes pedir transparencia a la derecha y aceptar la opacidad de la izquierda. O exiges lo mismo a todos o no exiges nada. Y si no exiges nada, entonces no te quejes cuando te roben. Porque te están robando, ahora mismo. Mientras lees esto, comparte este video, difúndelo, mándalo a tus grupos de WhatsApp, a tus familiares, a tus amigos, porque la gente tiene derecho a saber, tiene derecho a conocer las mentiras, tiene derecho a exigir transparencia. Y para exigir primero hay que saber, y ahora lo sabes. Sabes que el gobierno miente sobre los contratos, sabes que oculta las facturas. Sabes que usa los tribunales para censurar. Sabes que cuando le pillan no asume responsabilidades. Ahora lo sabes. Y ahora tú decides qué hacer con esa información. Si compartirla, si exigir respuestas, si denunciar las mentiras, o si mirar para otro lado, si seguir creyendo el relato oficial, si seguir pensando que todo es un bulo. La decisión es tuya. Pero recuerda, quien miente sobre los contratos públicos, ¿en qué más mentirá? Quien oculta las facturas, ¿qué más ocultará? Quien usa el poder para censurar, ¿hasta dónde llegará? Y eso, amigos, nos define como sociedad, como democracia, como ciudadanos. Si aceptamos las mentiras, si permitimos la corrupción, si toleramos el abuso de poder, o si exigimos verdad, transparencia, justicia. Esa es la decisión que tenemos que tomar. Todos. Ahora.